Bienvenidos a Noticias Católicas de hoy. Estas son las noticias más destacadas del día. Auxiliar de vuelo despedido por defender enseñanzas católicas podrá llevar a juicio a su sindicato. Rubén Sánchez, auxiliar de vuelo católico de Alaska, podrá continuar con su demanda contra el sindicato de trabajadores por no defenderlo tras ser despedido por United Airlines, luego de hablar con un colega sobre las enseñanzas de la Iglesia sobre el matrimonio y la identidad de género durante un vuelo en 2023. Aunque la aerolínea no halló violaciones en sus redes sociales, lo destituyó, y su sindicato se negó a representarlo salvo que él asumiera parte de los costos. El juez federal rechazó el intento del sindicato de desestimar la demanda, considerando que Sánchez presentó suficientes pruebas de discriminación por edad y religión. Además, el caso ha captado el respaldo de X Corp, la empresa detrás de la red social X, antes Twitter. El proceso judicial podría derivar en un juicio conjurado, mientras United aún no ha respondido oficialmente a las acusaciones. Sánchez alega haber sido discriminado por expresar creencias católicas, pese a haber trabajado por casi 28 años en la aerolínea, y señala un trato desigual en comparación con otros empleados. Google elimina sin explicación blog tradicionalista con más de 1 millón de visitas mensuales. El blog italiano Messa in Latino, defensor de la misa tridentina y crítico de las reformas postconciliares, fue eliminado de la plataforma de Google sin explicaciones claras, según denunciaron sus editores. El sitio, que acumulaba más de 1 millón de visitas al mes y funcionaba desde 2007, dejó de estar accesible en países como Italia y Alemania, mostrando un mensaje de blog eliminado. Google hace referencia a sus políticas contra el discurso de odio, pero no especificó qué contenido del blog las habría infringido. El editor, Luigi Casalini, anunció acciones legales, amparándose en el derecho constitucional italiano a la libertad de expresión. La clausura ocurre en un contexto donde se especula con una posible ampliación del uso de la misa tradicional por parte del Papa León XIV, lo que ha impulsado el crecimiento de audiencias en medios católicos tradicionalistas. Se desploma la identidad católica en Chile según el censo de 2024. Los últimos datos del Censo Nacional en Chile revelan que menos del 55% de los mayores de 15 años se identifican como católicos, un desplome de 16 puntos porcentuales en 2 décadas. Aumenta considerablemente el número de personas sin religión, reflejando una transformación profunda en el panorama espiritual del país. Ante esta realidad, el arzobispo René Rebolledo, presidente del episcopado chileno, llamó a una renovación eclesial basada en la autocrítica, la centralidad del Evangelio y una fe vivida con autenticidad. El prelado destacó que la pertenencia cultural ya no basta, y que la fe debe proponerse, no imponerse. También reconoció el daño que los escándalos de abusos han causado en la credibilidad de la Iglesia, recordando los esfuerzos emprendidos desde la intervención del Papa Francisco en 2018. Rebolledo exhortó a no perder la esperanza y a renovar el impulso evangelizador con humildad, cercanía y testimonio. Más de 2.000 ataques a minorías religiosas en Bangladesh sin respuesta del gobierno. En Bangladesh, el Consejo de Unidad Hindú-Budista Cristiana ha denunciado 2.442 ataques contra minorías religiosas desde agosto de 2024, incluyendo asesinatos, violaciones y vandalismo, acusando al gobierno interino de ignorar las denuncias y excluir a estas comunidades de las reformas sociales. Pese a estar liderado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus, el gobierno minimiza los hechos y alega motivaciones políticas en las víctimas, rechazando la inclusión de representantes religiosos en las comisiones reformistas. Mientras la oficina de Yunus reconoce solo 88 incidentes y la detención de 70 personas, los denunciantes sostienen que los responsables actúan con impunidad y que el gobierno desatiende sistemáticamente a una población que representa al menos el 10% del país. Nuevo libro documenta milagros eucarísticos que la ciencia no puede explicar. El historiador Santiago Mata ha recopilado numerosos milagros eucarísticos en un nuevo libro que refuerza la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, con casos avalados por investigaciones científicas y eclesiásticas. Desde hostias que se convierten en tejido humano con glóbulos blancos activos, hasta corazones que palpitan, estos sucesos, como los de Iborra en España, Buenos Aires o Polonia, muestran fenómenos imposibles de explicar científicamente. El autor insiste en que estos milagros no son fábulas, sino signos concretos que invitan a redescubrir el misterio eucarístico, en línea con el testimonio del joven Carlo Acutis, cuya canonización se celebrará el 7 de septiembre. Beatifican a Floribert Banachui, mártir congolés que rechazó la corrupción. Floribert Banachui, un joven congolés asesinado en 2007 por negarse a aceptar sobornos para dejar pasar productos vencidos en el puerto de Goma, fue beatificado y sus restos trasladados a la Catedral de San José en una emotiva celebración. Con apenas 26 años, Floribert dio testimonio de integridad cristiana como funcionario público, en un entorno donde la corrupción es habitual.
Fundador de una escuela de la paz para niños en una región asolada por la violencia, fue secuestrado y hallado muerto tras ser torturado. Durante su visita a Kinshasa, el Papa Francisco lo propuso como ejemplo de manos limpias y honradez, y si se confirma un milagro por su intercesión, podría convertirse en el primer santo de la República Democrática del Congo. León XIV en Castel Gandolfo: no se engaña a la muerte, se cuida la vida. Durante su primer añelus en Castel Gandolfo, el Papa León XIV exhortó a los fieles a no intentar engañar a la muerte, sino a vivir la vida eterna cuidando de los demás, recordando que ésta no se conquista, sino que se hereda como un don de Dios. Reflexionando sobre el Evangelio de Lucas 10, el pontífice subrayó que la salvación nace del amor a Dios y al prójimo, un amor que no exige, sino que se entrega. También pidió rezar por la paz y por las víctimas de la violencia, e hizo memoria del beato marista Licarion May, mártir suizo asesinado en España durante los disturbios de 1909. El Santo Padre permanecerá unos días de descanso en la Villa Pontificia antes de regresar al Vaticano. Indignación en Kansas: escuela católica profanada con símbolos nazis. Una escuela católica en Kansas fue brutalmente vandalizada con esvásticas y mensajes pro-Hitler, generando un profundo rechazo por parte de la comunidad. El 10 de julio, las autoridades del condado de Barton atendieron el reporte de destrozos en el edificio de la escuela St. Anne, en Old Meath. Al llegar, encontraron muebles destruidos, materiales tirados por el suelo y varias esvásticas, una de ellas hecha con polvo blanco sobre un escritorio y otra pintada en una pizarra junto a la frase «Viva Hitler». La escena contrastaba dolorosamente con decoraciones religiosas como la imagen de un ángel con la frase «Alégrense en el Señor». Aunque el edificio no funciona actualmente como escuela formal, sigue siendo usado por la parroquia para catequesis y actividades juveniles. Las autoridades piden ayuda ciudadana para identificar a los responsables, mientras líderes religiosos y sociales, incluidos representantes musulmanes, han condenado con firmeza el ataque. Armonía religiosa en Indonesia: musulmanes celebran con católicos a la Virgen María. En un poderoso gesto de unidad, musulmanes y cristianos se unieron en la isla indonesia de Flores para celebrar el tradicional festival mariano Golo Koe, dedicado a la Virgen María. La procesión con la imagen de Nuestra Señora de la Asunción comenzó el 9 de julio en la parroquia San Martín, con danzas y rituales tradicionales, y recorrerá 26 parroquias hasta el 14 de agosto. A pesar del mal clima, que obligó a cambiar la ruta marítima por una terrestre, cientos de personas participaron activamente, incluyendo aldeanos musulmanes que decoraron las calles con bambú. El obispo Maximus Regus destacó a María como símbolo de unidad, y otros líderes subrayaron el carácter espiritual, cultural e inclusivo del evento. Las autoridades locales elogiaron el impacto social y turístico de este festival, que refuerza la identidad católica de la región, en un contexto de respeto interreligioso ejemplar. Obispos franceses revelan 12 nuevas denuncias contra el Abbé Pierre. La Conferencia Episcopal Francesa ha confirmado esta semana que 12 nuevas víctimas han presentado denuncias de abuso contra el fallecido sacerdote capuchino Abbé Pierre, 7 de ellas menores en el momento de los hechos. Pierre, fundador del movimiento Emaús tras la Segunda Guerra Mundial y ampliamente venerado por su labor caritativa, ya había sido acusado por decenas de personas en los últimos meses. Las primeras denuncias se conocieron en julio de 2024 y la Fundación Abbé Pierre decidió cambiar su nombre tras las revelaciones. Aunque la justicia no puede proceder penalmente debido a su fallecimiento en 2007, los obispos han expresado su conmoción y apoyo a las víctimas, y se han comprometido junto a Emaús Internacional a un proceso de reparación. Además, han anunciado la publicación anticipada de los archivos relacionados con el sacerdote. En Barcelona fue beatificado el hermano marista Licarion May, asesinado por odio a la fe durante la Semana Trágica de 1909. La ceremonia fue presidida por el cardenal Marcello Semeraro el sábado 12 de julio en la iglesia de San Francisco de Sales. Licarion, cuyo nombre secular era François Benjamin May, dirigía una escuela para obreros en el barrio pobre de Pueblo Nuevo cuando fue asesinado durante los violentos disturbios anticlericales que estallaron entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909, en protesta contra el reclutamiento militar para la Guerra de Melilla. La revuelta provocó incendios y ataques contra iglesias, conventos y escuelas católicas, siendo el Patronato Obrero de San José, dirigido por el hermano Licarion, el primero en ser incendiado. En la mañana del 27 de julio, fue abatido a tiros y su cuerpo brutalmente mutilado. El cardenal Semeraro destacó que su entrega total a los demás fue un acto supremo de amor cristiano. Nacido en Suiza en 1870, Licarion fue marista desde los 18 años y recordado por su cercanía y dedicación a los alumnos. El Papa Francisco reconoció oficialmente su martirio en enero de este año, abriendo así el camino a su beatificación. Antes de despedirnos, te invitamos a dejarnos en los comentarios tu opinión sobre la noticia que más te impactó hoy.
No olvides suscribirte a Noticias Católicas de hoy y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado con un enfoque de fe. Nos vemos en el próximo noticiero. Dios te bendiga.